Quisiera referirme muy brevemente al encuadre que vamos a darle a estas conferencias de la mañana, especialmente, en el contexto de nuestro trabajo de alfabetización inicial, porque no suelen ser habituales estas temáticas. Sin embargo, yo quisiera plantear algunas coordenadas para comprender la lógica de este tipo de abordaje científico. Ciertamente la mayor parte de los sistemas educativos actuales tienen que dar respuestas a alumnados pluriculturales y plurilingües, por los enormes fenómenos de migraciones que se dan en el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, y en nuestro contexto particular, en nuestro país, las migraciones de países limítrofes, las migraciones internas. Todo eso hace que el aula contemporánea se vea desafiada por lo que podríamos llamar la heterogeneidad. Cierto es que la heterogeneidad existió siempre, pero los que tenemos que cambiar respecto de la heterogeneidad somos nosotros. De alguna manera tenemos que convertirnos en sapiens sapiens, es decir, tenemos que saber que la heterogeneidad existe y tenemos que saber que sabemos que la heterogeneidad existe, por lo cual tenemos que ejercer una vigilancia epistemológica y didáctica sobre lo que enseñamos y especialmente en punto de la alfabetización. Hace unos 10 años, con Silvia González, coordinamos un trabajo, Fuentes de Lenguas Aborígenes, donde convocamos a las principales especialistas en la materia del Instituto de Lingüística. Estuvieron, nombro solamente algunas, Lucía Golucio, Ana Messineo, Leonora Acuña, una cantidad de personalidades en el estudio de las lenguas aborígenes. Y ellas propusieron una caracterización interesante de los contextos complejos en los que hoy se desarrollan las clases comunes en nuestro país. Ellos decían que habría unos 3 escenarios: la escuela rural, sobre todo la escuela rural en las cercanías de comunidades aborígenes, en donde suelen darse, siempre en esto hay honrosas excepciones, pero estamos hablando de la generalidad de un contexto complejo, suelen darse situaciones en que puede suceder que el docente a cargo no conozca la lengua que se habla en el entorno de los niños o inclusive la lengua que hablan los niños en esas escuelas. Esto produce necesariamente enormes perturbaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje y da lugar a diversas manifestaciones del fracaso. Las que conocemos: el fracaso caracterizado por el fracaso de los niños y la repitencia, y el fracaso encubierto, la promoción de los niños a grados ficticios sin que se hayan cumplimentado los aprendizajes necesarios. Este es un escenario. El otro escenario es el de la escuela urbana. En la escuela urbana se considera que todo el mundo habla el dialecto estándar. En realidad, esto es una creación, un concepto. Ahora bien, cuando llega a la escuela urbana un niño proveniente de algún otro entorno, proveniente de migración interna, por ejemplo, o de país limítrofe, suele ser en esa escuela urbana el niño que presenta problemas, el niño que tal vez sea diagnosticado, el niño que es considerado poco maduro, conflictivo. Y después está la otra escuela, la escuela de nuestro gran Buenos Aires, nuestro gran Rosario, nuestro gran Mendoza, nuestro gran Córdoba, estas escuelas de la periferia urbana que realmente presentan la complejidad multilectal en todo su esplendor. Aquí confluyen niños provenientes de todas partes y además confluyen niños provenientes de sectores de pobreza. Y entonces sabemos ahí cuáles son las dimensiones de la complejidad que tiene que enfrentar un maestro. Frente a esto, nuestros maestros rara vez están preparados, porque ni la formación terciaria ni la formación universitaria actual prepara a los docentes para el trabajo en este contexto. Al respecto, y con esto termino, antes de presentar a nuestra expositora, quisiera leerles un informe, antiguo informe de UNESCO de 1996, un fragmento,
en torno de la repetición escolar en la enseñanza primaria. Y este informe de UNESCO 1996 dice: la incidencia de los factores culturales lingüísticos en el éxito escolar tiende por lo general a ser subestimada, pese a la constatación de que las pautas de socialización y de acceso a los conocimientos de muchas culturas no corresponden a las modalidades de enseñanza y a los estilos de aprendizaje de la escuela. En cuanto al aspecto lingüístico, existe un amplio consenso acerca de la conveniencia de utilizar la lengua materna del alumno, además del idioma oficial, en los primeros grados de la educación primaria. En verdad, hay situaciones muy complejas desde el punto de vista lingüístico en la mayoría de los países en desarrollo. Un considerable número de lenguas no oficiales han sido dotadas de sistemas de escrituras en tiempos recientes, pero tienen un alto nivel de fragmentación dialectal y el proceso de estandarización es muy incipiente. ¿Qué estrategias es preciso considerar en contextos lingüísticos altamente diferenciados? Dice el informe: aprender en la lengua materna es un derecho y, por lo tanto, las decisiones al respecto rebasan el ámbito pedagógico y tienen una fuerte connotación política. Al mismo tiempo, debería considerarse también como un derecho la posibilidad de adquirir una lengua capaz de permitir una comunicación social más amplia y el acceso a otros conocimientos y saberes de carácter universal. En síntesis, mejorar los métodos de enseñanza de la lectoescritura, del lenguaje, del idioma oficial como segunda lengua, parece ser un área fundamental de intervención, tanto en los contextos de baja como de alta diferenciación lingüística, si lo que está en juego es mejorar el aprendizaje y reducir la repetición. Y el citado trabajo concluye: el diseño de programas de educación bilingüe requiere recursos adicionales, no siempre disponibles, una adecuada asesoría técnica, tiempo suficiente dedicado a la experimentación e investigación y una cuidadosa planificación del uso de las lenguas. Es decir, para que esto sea algo más que una voluntad que necesariamente debemos apoyar, hay un trabajo cuyo costado técnico no podemos dejar de abordar. Ciertamente, en este ciclo de desarrollo profesional docente, en alfabetización inicial, no lo podemos abordar en profundidad, pero tampoco podíamos soslayar el hecho de que la alfabetización se cumple en contextos muy complejos y que poder acercarse de la mano de un experto hacia las características que reviste la enseñanza del español como segunda lengua implica un asomarse a un campo problemático que ojalá pudiéramos profundizar para que las buenas intenciones se transformen en resoluciones técnicas adecuadas que mejoren las condiciones de trabajo de los docentes concretos que en este momento muchas veces no saben qué hacer frente a estos contextos desafiantes. Voy a presentar a nuestra expositora. Dorotea Inés Lieberman es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Cátedra de Gramática de esa facultad, donde también dicta el seminario Gramática del Español como Lengua Segunda y Extranjera, Adquisición y Aprendizaje. En ese marco, dirige el proyecto Incorporación de los datos de la adquisición a la enseñanza de español como lengua extranjera. Es profesora de español como lengua extranjera en el Instituto Superior del Profesorado en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Desde 1991 es investigadora en proyectos subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, en cuyo desarrollo se especializó en la adquisición del español como segunda lengua. Los resultados de tales investigaciones fueron presentados en numerosos congresos y luego publicados. Es autora de temas de gramática del español como lengua extranjera, Buenos Aires, Eudeva, 2007. Lo que nosotros vamos a definir ahora exactamente es qué es una lengua segunda. En primer lugar, les presento el índice de lo que vamos a desarrollar, qué es una segunda lengua, el estado del arte en la enseñanza de segundas lenguas, las características básicas del español como segunda lengua,
propuesta de actualización para la formación docente y recomendaciones bibliográficas para formadores y docentes de la escuela primaria. Ahora sí, ¿qué es una segunda lengua? Ustedes habrán escuchado que se suele hablar de lengua segunda o lengua extranjera. Y la diferencia básica es que lengua segunda es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en la que se aprende. Por ejemplo, cuando aquí enseñamos el español a extranjeros, a hablantes no nativos, obviamente que no son hispanohablantes, o bien a nativos que tienen una primera lengua que no es el español. En cambio, lengua extranjera, en la bibliografía, por supuesto, se hace esta dicotomía, es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional. Por ejemplo, cuando nosotros aquí en la Argentina vamos a una academia X para estudiar inglés. Esa es una lengua extranjera. En nuestro país existe un número importante de pueblos indígenas. Solo para mencionar los más numerosos, el Colla, el Mapuche, el Guaraní, Pilará, Toba, Huichi, Mocoví, Chorote, entre otros. Según la encuesta complementaria de pueblos indígenas, ECPI, de 2004-2005, complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el total de estos pueblos alcanza una cifra de 485.460 personas. En esta misma línea, Cristina Messineo, nombrada hace un rato por la profesora Melgar, y Ana Hecht sostienen que Argentina ha negado históricamente la presencia indígena en su territorio. Sin embargo, a partir de la recuperación democrática, surgen nuevas legislaciones en relación con los derechos aborígenes. Según datos de la mencionada encuesta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires residen 64.362 indígenas de diversas etnias. Con lo que, además de la población migrante proveniente de los países limítrofes, esta cifra, cito, da cuenta de que el 16% de la población indígena total del país se concentra en la provincia de Buenos Aires. Agregan luego, las autoras, que la situación sociolingüística de tal población, en especial la de los niños, presenta variados matices de bilingüismo y su complejidad y diversidad es muchas veces invisibilizada por el sistema educativo de las escuelas públicas a las que asiste la mayoría de estos niños. El término bilingüismo puede considerarse de dos maneras. En primer lugar, se habla de bilingüismo social, cuando se hace referencia a la coexistencia de dos lenguas en una misma comunidad de habla. Pero también puede denotar una situación individual, cuando se relaciona con los grados de competencia que una persona posee de dos lenguas y con los factores que intervienen en el proceso de adquisición. No obstante, tales variables, sociales e individuales, se entrecruzan en situaciones específicas de contacto lingüístico. En este sentido, sostienen las autoras, es importante tomar en cuenta dos nociones, la de competencia comunicativa y la de semihablante o bilingüe pasivo. Este último concepto hace referencia a quienes se encuentran dentro de los límites de una comunidad de habla y que, a pesar de pertenecer social y culturalmente a esa comunidad, de tener competencia comunicativa en esa lengua, son hablantes lingüísticamente marginales. Un semihablante, dicen, es alguien que entiende más de lo que puede transmitir. Sus habilidades receptivas superan sus destrezas productivas. El aprendizaje de la lectura y la escritura. En este sentido, ¿sería posible afirmar que la lengua oral constituye la L1 de tales hablantes y la lengua escrita la L2, la que está por aprenderse en la escuela? Ahora sí, pasamos
al estado del arte en la enseñanza de segundas lenguas. Y vamos a hacer un breve recorrido a través de los métodos de enseñanza de segundas lenguas a lo largo del siglo XX. Recordemos que al hablar de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera se tienen en cuenta 4 destrezas: comprensión lectora, auditiva, expresión oral y escrita. De modo que, como veremos, cada enfoque de los que vamos a enumerar alienta una o más de estas destrezas, pero no hace el mismo hincapié en todas ellas. En primer lugar, nos vamos a referir al conductismo, que elabora Skinner en 1957 en la Universidad de Harvard, en una obra que se llamó Conducta verbal o comportamiento verbal, verbal behavior, una teoría del aprendizaje que se apoyó en la psicología conductista. Se trata de un enfoque antimentalista basado en datos empíricamente observables del comportamiento humano. El ser humano se considera un organismo capaz de un amplio repertorio de conductas que dependen de 3 elementos cruciales: un estímulo que sirve para provocar la conducta, una respuesta desencadenada por el estímulo y un refuerzo que sirve para marcar si la respuesta ha sido apropiada o no y alienta la repetición o supresión en la respuesta en el futuro, digamos si reciben refuerzo negativo. El aprendizaje se alcanza a través de un proceso de asociación del estímulo y la respuesta y se vuelve un hábito. La teoría lingüística subyacente a este método es el estructuralismo norteamericano. Por eso el enfoque es inductivo, de modo que los procesos de generalización y discriminación se realizan a partir de ejercicios de automatización denominados drills, que son esos famosos ejercicios que hacemos en clases de lengua extranjera de completamiento, ejercicios muy pautados, que yo, sin embargo, creo que sí sirven para automatizar algunos conocimientos. Voy a pasar a un segundo enfoque, que es el enfoque natural, en el que se plantea la dicotomía adquisición versus aprendizaje. Este modelo pretende dar cuenta del caso de los alumnos. Perdón, no dije algo que ustedes tienen allí en el PowerPoint, que es que el estructuralismo en la enseñanza, la metodología que emplearon se llamó el método audio-oral, porque ellos le daban mayor preeminencia a la destreza de comprensión auditiva y no tanto, aunque sí se hablaba, pero no tanto a la producción oral, sino a la comprensión auditiva, y de ese modo podían hacer los completamientos de los ejercicios. El enfoque natural pretende dar cuenta del caso de los alumnos que estudian y comprenden las reglas de la lengua objeto. Quiero aclarar, está aclarado aquí en nota al pie, pero que yo cuando hablo de lengua objeto hablo de lengua meta o de L2, la lengua que se pretende aprender, ¿no es cierto? Lo mismo cuando hablo de LM o lengua materna y L1, simplifico y unifico, digamos. En este caso unifico ambos términos. Entonces, alumnos que estudian y comprenden las reglas de la L2, pero no son capaces de comunicarse en ella. O el caso de alumnos que obtienen malos rendimientos en los exámenes de gramática, pero son eficaces en la comunicación. Fue propuesto por el lingüista norteamericano Terrell en 1977-1982 como una nueva filosofía para la enseñanza de lenguas. Y desde la lingüística aplicada, Stephen Krashen elaboró una teoría de adquisición de lenguas segundas para el enfoque natural, y ambos publicaron en 1983 el manual básico que se llamó el enfoque natural o The Natural Approach. El término natural se relaciona con la adquisición en medio natural de la lengua materna por parte de los niños.
Krashen propone que los adultos que adquieren una lengua desarrollan a su vez dos sistemas para usarla. Uno adquirido, que tiene lugar de forma similar a la adquisición de la LM en los niños, y otro aprendido, desarrollado conscientemente y casi siempre en situaciones formales. El énfasis se pone en la exposición al input. El input son los datos que el aprendiente, digamos, el que va a aprender una lengua segunda, recibe. Más que en la práctica y en lograr condiciones óptimas de preparación emocional para el aprendizaje. Un periodo prolongado de atención a lo que oyen antes de producir lengua. En este enfoque, la comprensión cumple un papel central. La teoría lingüística que subyace al enfoque es la que sostiene que la función primaria de la lengua es la comunicación. Como los autores hacen hincapié en enseñar las habilidades comunicativas, sostienen que el enfoque natural es un ejemplo de método comunicativo, por lo que las estructuras gramaticales no requieren un análisis explícito por parte del profesor ni en los materiales didácticos. La lengua es un medio para transmitir mensajes y la adquisición solo se produce cuando las personas pueden entender los mensajes de la LO. La teoría del aprendizaje de este enfoque sostiene que hay dos maneras diferentes de desarrollar la competencia en una L2 o lengua extranjera. La adquisición, que consiste en un camino natural, paralelo al desarrollo del lenguaje en los niños, es un proceso inconsciente que implica el desarrollo natural del manejo de la lengua a través de su comprensión y su uso. Las habilidades lingüísticas se internalizan de forma natural, sin atención consciente a las formas. Krashen asume que la adquisición de una lengua extranjera es un proceso de construcción creativa no consciente. En contraste, el aprendizaje se refiere a un proceso consciente en el que se desarrollan hipótesis acerca de la lengua. Su resultado visible es el conocimiento explícito de las formas y la habilidad de verbalizar dicho conocimiento. Para que ocurra el aprendizaje se requiere la enseñanza formal y la corrección de errores, que ayuda a desarrollar las reglas aprendidas. A partir de contextos lingüísticos artificiales se introducen determinados aspectos gramaticales. Se trata de un conocimiento metalingüístico. De acuerdo con el enfoque natural, el aprendizaje no conduce a la adquisición. Es decir, para Krashen había dos compartimentos estancos. Adquisición por un lado, de forma natural, y aprendizaje en contexto de instrucción formal, pero que no conduce, según él, a la adquisición. Krashen desarrolla una serie de hipótesis que fundamentan el método. La hipótesis del input, según la cual, para que quienes adquieren una L2 progresen al estadio siguiente, necesitan comprender el input, que incluye una estructura que es parte del estadio siguiente. La fórmula es I más 1, es decir, input que contiene estructuras un poco más altas que el nivel del aprendiente. O sea que se implica una jerarquía lingüística de complejidad estructural. De acuerdo con Varalo, que es una argentina que vive en España, Marta Varalo, experta especializada en adquisición del español, si se supera esta dificultad, se hace imposible la adquisición, dado que el sujeto, si se supera la dificultad que nosotros pretendemos introducir en el aula, ¿no? En la instrucción formal, el sujeto no posee la suficiente madurez cognitiva y no puede aprender esos datos nuevos, porque no posee los suficientes conocimientos sobre la L2 como para asimilar estructuras más complejas. Por otra parte, lo mismo sucede en el proceso de adquisición de la lengua materna por parte de los niños, y enseguida voy a leerles un pequeño fragmento de Anula Rebollo sobre lo que sucede entre un niño y un adulto cuando el adulto intenta corregirlo, cuando el niño sobregeneraliza una forma verbal regular en un verbo irregular. Por más que el adulto le repita, ya vamos a ver lo que pasa. Le repita la forma correcta, el niño
no la asimila, no la internaliza, porque no está cognitivamente maduro. La segunda hipótesis de Krashen, que a mí me parece interesante y que realmente la del input más uno también, realmente nosotros la ponemos en práctica, es la del monitor, que me parece interesantísima. El sistema lingüístico adquirido es el que nos permite producir los mensajes cuando nos comunicamos en una LE, mientras que el aprendizaje consciente solo puede funcionar como un monitor o editor, yo siempre digo que está por acá, que comprueba y corrige la producción. La producción se llama el output del sistema adquirido. Según esta hipótesis, podemos hacer uso de nuestro conocimiento aprendido para corregirnos cuando nos comunicamos, pero esa es la única función del aprendizaje consciente. Y hay 3 condiciones, dice Krashen, que limitan el uso exitoso del monitor. El tiempo. Debe haber tiempo suficiente para que un aprendiente pueda elegir y aplicar la regla aprendida. B. Enfocar la forma. Se trata de que el hablante preste atención a aspectos formales del input que normalmente serían ignorados durante la comunicación genuina. Se hace hincapié en la importancia de las formas como vehículos a través de los cuales se expresa el contenido. C. Conocimiento de las reglas. El usuario debe conocer las reglas. El monitor funciona mejor con reglas sencillas. Por ejemplo, es más fácil que el monitor pueda actuar en una actividad de comprensión lectora o de escritura que en una interacción oral, porque en la comprensión lectora o en la escritura se dispondrá de más tiempo y se podrá poner atención a la forma. La tercera hipótesis es la del orden natural. Esta también es muy interesante. La adquisición de las estructuras gramaticales procede en un orden que puede predecirse. La investigación en adquisición de lenguas maternas ha demostrado que ciertas estructuras gramaticales o morfemas se adquieren antes que otros, independientemente de las respectivas lenguas. Y el mismo orden natural se ha demostrado en la adquisición de las L2. En palabras de Varallo, los estudios de secuencias de adquisición de morfemas en español, lengua extranjera, no presentan datos definitivos, pero sí se advierte una cierta secuencia semejante a la del español nativo en la medida en que es común que se adquieran primero las marcas de los morfemas que indican el plural antes que las marcas que indican el femenino, o que aparezca antes el adverbio espacial que el temporal. A diferencia de lo que podría intuirse, muchas veces se adquieren primero reglas que no fueron enseñadas aún y que no son las más simples o más sencillas. Cuarta y última de las hipótesis de Krashen, la hipótesis del filtro afectivo. El estado emocional de un aprendiente se comporta como un filtro que deja pasar, impide o bloquea el input necesario para la adquisición. Se han identificado 3 clases de variables afectivas relacionadas con la adquisición de lenguas segundas: la motivación, la confianza en sí mismo y la ansiedad. Según esta hipótesis, los adquirentes con un filtro efectivo más bajo buscan y reciben más input, interactúan con más confianza y son más receptivos. El filtro afectivo que aparece en la adolescencia es alto en los más ansiosos que sufren temor o vergüenza. En síntesis, el enfoque natural está diseñado para ayudar a los principiantes a pasar a un nivel intermedio. En otras palabras, puesto que el programa enfoca básicamente la comprensión antes que la producción, el papel pasivo del alumno se convertirá gradualmente en activo en la medida en que comience a producir en la L2 y a interactuar con sus compañeros y con el profesor. Sobre la base del concepto de competencia gramatical de Chomsky de 1957 y en el marco de la etnografía de la comunicación, Hymes acuña el término de competencia comunicativa.
lo define como el conjunto de habilidades que se aprenden en el proceso de socialización y que abarca no solo el conocimiento de la gramática, sino el de los usos de la lengua en distintas situaciones sociales. El interés pasa a centrarse en el manejo de la comunicación más que en dominar las estructuras gramaticales. La enseñanza de la lengua comienza a enfocar las necesidades del aprendiente. ¿Qué significados necesita comprender y expresar un hablante no nativo? ¿Cuáles son los usos comunicativos del lenguaje? Se sistematizan dos clases de significados que subyacen a los usos comunicativos de la lengua. Las categorías funcionales, tiempo, secuencia, cantidad, las categorías nocionales, tiempo, secuencia, cantidad, locación, frecuencia, entre otras, y las categorías funcionales como pedidos, denegaciones, ofertas, quejas, etc. Queda establecida la interdependencia entre lengua y comunicación, y siempre hay al menos dos partes involucradas en una interacción o negociación en la que una de las partes tiene una intención y la otra responde o reacciona ante tal intención. La versión débil de este enfoque se centra en proveer a los aprendientes de oportunidades de usar su lengua segunda o extranjera con fines comunicativos. La versión fuerte sostiene que la lengua se adquiere a través de la comunicación, de modo que es necesario estimular el desarrollo del lenguaje en este sentido. El enfoque comunicativo es una visión antiestructuralista, según la cual el aprendizaje de una lengua forma parte de una perspectiva más general a la que suele hacerse referencia como aprender haciendo. La lengua debe estudiarse en un contexto sociocultural más amplio, de uso, que incluye participantes, comportamientos y creencias. La teoría de la lengua que subyace es la de la competencia comunicativa de Hymes, según la cual lo que un hablante necesita es pertenecer a una comunidad de habla. 2 décadas más tarde, Rod Ellis publica su libro Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas, basado en tareas. Define esta noción como la actividad que sirve para hacer que los alumnos produzcan emisiones de lengua que se utilizan para transmitir mensajes, comunicación real, sin tener en cuenta mayormente la precisión gramatical. ¿En qué se diferencia una tarea de una actividad, un ejercicio o un drill? Su definición es problemática. Los autores no han llegado a ningún acuerdo al respecto. Teniendo en cuenta su objetivo, se trata de una actividad que implica necesariamente el uso de la lengua. ¿Debe el término tarea referirse solo a actividades enfocadas primariamente en la transmisión de mensajes o debe incluir además actividades que reflejen el uso correcto de la lengua por parte de los aprendices? Al parecer, la diferencia se